Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar conmemorativo por los 100 años de la publicación del Tractatus Logicus Philosophicus de Ludwig Wittgenstein. En 1921 apareció el Tractatus Logicus Philosophicus, sin duda una de las obras más influyentes en la historia de la filosofía. Por su peculiar estilo y su complejidad hermenéutica, el Tractatus ha sido motivo de muchas interpretaciones, que han ido de la lógica y la filosofía del lenguaje hasta la mística. El día de hoy nos acompañan el doctor José Antonio Pardo, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y el doctorante Kurt Wishing, de la Universidad de Granada, quienes dialogarán en torno al sentido y a la importancia de esta obra, así como sobre su legado filosófico a 100 años de su publicación. Y a nombre del doctor Fernando Álvarez, les hago llegar sus disculpas que no nos podrá acompañar por motivos de salud. Les explico brevemente cuál será la dinámica del día de hoy. Primero, cada uno de nuestros panelistas presentará su ponencia, cada uno tendrá 30 minutos. Posteriormente tendrán un diálogo entre ellos y después daremos un espacio para preguntas del público para culminar con la breve presentación de un número conmemorativo por el centenario del Tractatus que ha preparado la revista Disputatio de la Universidad de Granada, que Kurt Wishing, uno de nuestros invitados de hoy, dirige. Sin más preámbulos, les presento al profesor Kurt Wishing. Él es editor y secretario de redacción de Disputatio, boletín de investigación filosófica de la Universidad de Salamanca. Él dio sus primeros pasos en la filosofía académica a principios de los años 70 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Viena. Emigró de Austria a México en 1975 y dejando a un lado la filosofía, trabajó más de 20 años en el comercio internacional y la industria metalmecánica. Su regreso a la filosofía se vio impulsado por un curso de alta dirección de empresa que tomó en el IPADE, donde conoció al profesor Carlos Llanos y Fuentes. Conversó con él, tomó algunos diplomados en filosofía en la Universidad Panamericana, mientras también se mudó de la Ciudad de México a Querétaro, abandonando un puesto como director de la sucursal de una empresa alemana para establecer un centro de discusión filosófica con cafetería y librería bajo el nombre de la Caverna de Platón. En 2004 decidió formalizar nuevamente su relación con la filosofía y obtuvo el grado de licenciado en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía de la UAC. Cuenta, mientras tanto, con una maestría en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es actualmente doctorando en la Universidad Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. Ha publicado varios artículos, contribuido con capítulos a algunos libros y participado en congresos nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, Kurt, por haber aceptado esta invitación. Adelante. Ok, pues muchísimas gracias, José Miguel, por esta amable introducción y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esa conferencia. Son por lo menos 3 años que no participo en ninguna conferencia pública con la oportunidad de discutir los temas que estoy investigando y lo extraño mucho. Wittgenstein en una ocasión dijo que un filósofo que nunca participa en una conferencia es como un boxeador que nunca sube al cuadrilátero. Entonces, te agradezco mucho que me des esa oportunidad de cumplir con esa parte de mi deber filosófico. El tema que voy a tratar es, de acuerdo en parte a lo que es mi investigación, la relación que tenía el joven Wittgenstein con la doctrina de Frege, que es muy importante en su discusión del Tractatus. Y el día de hoy voy a tratar de señalar que en algunas ocasiones Wittgenstein asimila las doctrinas de Russell y de Frege de una manera que podría indicar que a lo mejor interpretó que estas dos doctrinas eran mucho más similares de lo que son. El tema es complicado y
apenas me van a dar los 30 minutos para más o menos hacerme entender. Entonces, sin más, si me lo permiten, voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado y que va a apoyar lo que voy a decir. Y pues, si me permiten, si encuentro cómo hacer eso, aquí está. Entonces, sin más, voy a empezar a simplemente hablar de mi tema, si me disculpan. Como ya dije, de lo que voy a hablar es el tratamiento que la doctrina de Frege recibe en el Tractatus. Y voy a sugerir que en más que una ocasión, Wittgenstein se equivoca al tratar las posturas de Frege y de Russell como si fueran las mismas. El tema es el Tractatus, pero la mayor parte del tiempo estaré hablando de Frege porque como Russell y Wittgenstein entendieron a Frege, ha forjado una imagen distorsionada de Frege hasta el día de hoy. Y tendré que aclarar algunos puntos contra esa visión ortodoxa en la filosofía analítica acerca de Frege. Pienso también que el Wittgenstein maduro tuvo un mejor entendimiento de Frege al salir de la sombra de Russell. Pero al mismo tiempo, el Wittgenstein maduro rechazó otras posturas de Frege que él había aceptado al redactar el Tractatus, por lo que no es fácil encontrar y no habrá muchos pasajes en la obra de Wittgenstein donde efectivamente él dice, sí, Frege tenía razón, aunque expresa en varias ocasiones su admiración por la obra de Frege, aún en su filosofía posterior, y nunca ha dejado de recomendar a sus alumnos, por ejemplo, a estudiar las leyes fundamentales de la aritmética. Yo he publicado un artículo en un número monográfico de Disputatio, del cual voy a hablar unos cuantos minutos al rato, que compara las filosofías de Wittgenstein y del filósofo americano Robert P. Brandom, en el cual trato de refutar la opinión de Peter Hacker de que las filosofías de Frege y de Wittgenstein maduro son como aceite y agua, o sea, no se pueden mezclar y no son completas, son completamente incompatibles. Esto ciertamente es la Plaza Michael, que está frente al castillo de los Habsburgos en Viena, más o menos alrededor de 1900. No sabemos cómo Wittgenstein se enteró de Frege y de su trabajo en lógica y fundamentación de la aritmética, de la matemática, pues, y no está muy claro por qué se empezó a interesar. Hay una historia acerca de cuando estudió él aeronáutica en Manchester y que eso tiene que ver, de ahí se empezó a interesar por la matemática, pero los detalles de eso están un poco controvertidos. Pero parece existir un amplio acuerdo entre los historiadores de la filosofía contemporánea de que Wittgenstein fue a visitar a Frege en Jena en 1911, un señor que estudió muy detenidamente a la vida de Frege, es Lothar Kreiser, que escribió un volumen muy detallado de toda la vida, la obra y las circunstancias de la vida de Frege. Él reporta esa visita, pero tampoco está muy seguro que efectivamente fue en 1911. El resultado de estas visitas era, sin embargo, que Frege, por el motivo que sea, no se decidió a enseñarle lógica y matemática él mismo a Wittgenstein, sino más bien lo mandó a estudiar con Russell a Cambridge. Tenemos un testimonio de Wittgenstein de su primer encuentro con Frege y lo voy a leer lo que dice aquí. Me invitaron, estas son las palabras de Wittgenstein, me invitaron a pasar al estudio de Frege. Frege era un hombre pequeño, pulcro,
con una perilla que dio vueltas en el cuarto mientras hablaba. Él absolutamente trapeó el piso conmigo y me sentí muy deprimido. Pero al final dijo, usted tiene que volver a venir. Y esto me reanimó. Tuve varias discusiones con él después. Frege jamás habló de ninguna cosa excepto sobre lógica y la matemática. Si yo empezaba a hablar de otra cosa, él decía algo cortés y volvía a la lógica y a la matemática. Una vez, Frege me mostró un obituario de un colega quien se decía, jamás usó ninguna palabra sin saber qué significaba. Frege expresó asombro de que se elogiara un hombre por eso. En el prólogo del Tractatus, Wittgenstein agradece ampliamente que Frege y Russell hayan puesto su pensamiento en el camino que resultó en la elaboración de ese librito famoso. Es muy famosa esa cita, pero lo voy a leer porque es impresionante. Solo esto quiero mencionar, que debo una gran parte de la inspiración para mis pensamientos a las grandiosas obras de Frege y a los trabajos de mi amigo, el señor Bertrand Russell. Pues habla de la obra de Frege y solo de los trabajos de Russell. No sé si eso tiene algún significado, pero llama la atención, pues. Por más que Wittgenstein haya conversado con Frege y estudiado al menos algunas de sus obras, su formación en lógica y filosofía del lenguaje la recibió estudiando y en sus conversaciones con Russell. De ahí es importante para comprender la situación de la recepción que el propio Russell tuvo de la doctrina de Frege. Y esto se forjó en gran parte a través de un intercambio de cartas entre mediados de 1902 y hasta finales de 1904 entre Russell y Frege. Ese intercambio, como se sabe, empezó con Russell diciéndole a Frege que de su famosa doctrina se puede deducir una paradoja, que pues era toda una tragedia para Frege. Russell resume su visión de la doctrina de Frege en el apéndice A de Principios de la Matemática que se publicó en 1903. El trabajo en el Tractatus, se puede decir, empezó realmente con notas sobre la lógica de 1913, seguido por notas dictadas a Chi y Moore en su retiro en Noruega en 1914. Su cabaña se ve aquí en esta imagen, que se mandó él construir precisamente para poder hacer filosofía ahí. Y su formulación se puede seguir también a través de sus diarios y varios manuscritos durante la Primera Guerra Mundial. Un proto-tractatus que ya se parece mucho a la versión final se publicó en una edición crítica del Tractatus en alemán por Brian McInnes y Joachim Schulte en 1989. Como se sabe, la publicación del Tractatus era toda una odisea y se logró solo con la ayuda de Bertrand Russell en una versión bilingüe, para la cual ciertamente primero Wittgenstein rechazó un prólogo que Russell había escrito precisamente para facilitar la publicación del Tractatus en Alemania por la editorial Reclam. Wittgenstein rechazó ese prólogo de Russell en parte porque sintió que malentiende muchos de los puntos de vista del Tractatus y los representa mal, pero también dijo curiosamente de que de la elegancia del estilo en inglés de Russell al traducirlo al alemán no queda absolutamente nada, entonces solamente era un escrito totalmente horrible y se le hizo imposible. Entonces dijo a Reclam Wittgenstein que pues ese prólogo les ha de servir solo a ellos para confirmar que Russell estaba convencido que era una buena pieza, pero no se puede publicar junto con el libro. Pero Reclam
rechazó eso, dijo, no, pues si no publicamos el prólogo de Russell no hay nada, entonces Wittgenstein dijo, bueno, ni modo, entonces no. Pero Russell era muy amigo de Wittgenstein, estaba muy impresionado por él, y con todo su rechazo del prólogo, dije, bueno, no importa, mi prólogo me vale ni 2 centavos, si quieres yo intento publicarlo en Inglaterra. Y Wittgenstein dijo, haz con eso lo que quieras. Y así fue como se empezó a publicar en Inglaterra en una versión bilingüe, que ciertamente la primera traducción, aunque fue revisada por el propio Wittgenstein, no es así muy feliz que digamos, pero ese es otro punto. Ya. Mi principal motivo para mostrar esta imagen es lo impactante de las palabras de Russell, con que enfatiza la cercanía entre el proyecto del logicismo suyo y el de Frege. Dice en el apéndice A que ya mencioné, en lo que sigue trataré de exponer brevemente las teorías de Frege en cuanto a los puntos más importantes y de explicar mis razones para diferir donde difiero. Pero los puntos de desacuerdo son muy pocos y leves en comparación con los de concordancia. Yo creo que muchos de los filósofos analíticos que leyeron eso se tomaron muy a corazón estas palabras. La diferencia que Russell menciona en ese apéndice, de hecho ocupan gran parte de ese apéndice, son importantes, pero el punto es que ninguno toca el fondo del asunto. Todavía a finales de los años 90 del siglo pasado, Dummett, por ejemplo, negó enfáticamente que Frege estaba influenciado por Kant, como dijo, por ejemplo, Hans Luga en su libro Frege de 1980. Simplemente pensó que Hans Luga estaba teniendo fantasías sin ningún tipo de fondo y Frege no tenía nada que ver ni con Kant ni con neokantianismo. Es en realidad bastante fácil de ver que Frege está penetrado completamente con principios kantianos, mientras Russell, como también sabemos, era un empedernido antikantiano. Eso es uno de los problemas que tenemos que enfrentar aquí. Muy bien, pues recordamos lo que Wittgenstein dice al principio en el prólogo del Tractatus acerca de la grandiosa obra de Frege. Este cuadro tiene solo la intención de proveer un panorama de las veces que Wittgenstein menciona a Frege y Russell en el Tractatus, aunque donde solo menciona a Russell lo eliminé. A Russell lo menciona muchas más veces que Frege. La mayoría de las veces las menciona para refutar algún aspecto en particular. Wittgenstein menciona a Frege un total de 17 veces en el Tractatus, y de esas 17 veces son 13 para criticarlo. Se debe decir que Frege no era menos crítico con el texto del Tractatus que recibió después de la Primera Guerra, aunque nunca avanzó en su discusión más allá de los primeros 2 enunciados. Si Wittgenstein criticó a Frege desde su punto de vista, Frege hacía lo mismo con el Tractatus. Igual que en el caso de la correspondencia con Russell entre 1902 y 1904, Frege no estaba dispuesta a ceder en ningún punto. Y desde mi punto de vista, no querer ceder es entendible, porque simplemente los fundamentos de las doctrinas eran incompatibles. No había por qué ceder, porque era en cierto modo un diálogo de sordos. Los supuestos básicos simplemente eran incompatibles, y ninguno de los comentarios críticos, ni de Russell ni de Wittgenstein, llegó a tocar esa diferencia de fondo. Bueno, este es un intento de dar un ejemplo de que es muy probable que el joven Wittgenstein seriamente malentendió
algunos aspectos centrales de la doctrina de Frege. La sección 3.1 del Tractatus dice: el pensamiento se expresa en la oración en forma perceptible para los sentidos. Eso no es muy diferente de cómo lo ve Frege. Frege dice, como sabemos, la oración expresa el pensamiento. Eso lo dice al menos después de 1891. La 3.14 dice: el signo oracional consiste en que sus elementos, las palabras, se relacionan entre sí de una manera determinada. El signo oracional es un hecho. Para Frege, la oración se puede analizar diferentemente en concepto y objeto. No está determinada su estructura completamente por los objetos que componen el estado de cosas. Y la 3.1.43 dice que el signo oracional, que es el signo que es visible contra el Satz, que es su contenido, para decirlo de alguna forma, como lo define Wittgenstein en el Tractatus, que el signo oracional es un hecho, es disfrazado por la forma usual en que se expresa en la escritura o en la impresión, ya que la oración impresa, el signo oracional no tiene una apariencia esencialmente diferente de la palabra. Lo puse en rojo porque es la parte que aquí me importa. Así era posible que Frege llamó la oración un nombre complejo. ¿Por qué es esto una apreciación errada del tratamiento de las oraciones? Porque pasa por alto que Frege parte de la idea kantiana de que la unidad mínima del sentido es el juicio, o en el lenguaje de Frege a partir de 1891, el pensamiento. Es a través de la descomposición del pensamiento en concepto y objeto que tenemos la capacidad de hacer inferencias y conclusiones, forjar relaciones entre conceptos. Es esta la razón por la cual Frege parte de la oración como unidad de sentido y no de las palabras como lo hace el joven Wittgenstein. El motivo que le ascribe Frege a Wittgenstein en el Tractatus a esa luz parece casi ridículo. En el Tractatus, la razón de citar el principio de contexto que viene aquí mencionado también en el cuadro es una propiedad de los objetos, a saber, que tienen que formar parte de un estado de cosas. Esto prácticamente nada tiene que ver con lo que Frege entiende bajo el principio de contexto, aunque use la misma palabra. En el Wittgenstein maduro se acerca más a la posición real de Frege. Una apreciación del principio de contexto, en cambio, se da en investigaciones en el párrafo 49 o en la sección 49. Ahí dice Wittgenstein: nombrar todavía no es ningún movimiento en el juego de ajedrez. Se puede decir, al nombrar una cosa, nada se ha hecho todavía. Tampoco tiene ningún nombre excepto en el juego. Esto es también lo que Frege quiso decir. Una palabra tiene significado solo en el contexto de la oración. Bien, ahora llegamos al meollo del asunto. El fondo de la diferencia entre las doctrinas de Frege, tanto de Russell como del joven Wittgenstein, es el holismo de Frege, como ya lo insinuó él. Y ese lo hereda de Kant. Voy a leer lo que dice la transparencia. Eso viene de una pieza que escribió Frege en 1891, más o menos en la misma época en la cual escribió también su más famoso artículo sobre sentido y, como yo lo llamo, significado, aunque se traduce muchas veces como referencia, que tampoco es una traducción muy feliz a mi modo de ver. Yo traduje esa pieza al castellano y se publicó en Disputatio en el volumen de diciembre de 2020. Y hasta donde sé es la única traducción al español que existe.
También existe, creo, solo una traducción al inglés de 1974 y aprovecho las notas de pie de página de esta traducción al inglés para hacer algunas explicaciones en la traducción, en mi comentario acerca de ese artículo. Lo interesante de ese artículo es, y al mismo tiempo lo sorprendente que nadie le pela, es que parece ser el único en que Frege escribe ampliamente sobre la lógica en su aplicación a una ciencia empírica, en ese caso la física, fuera de la matemática. Obviamente la física tiene la diferencia de la matemática, que trata de objetos físicos en el mundo y no de objetos lógicos. Dice el pasaje que aquí me interesa para dar una idea de cómo funciona para Frege el holismo. Ludwig Lange es el autor de un libro que discute el principio rígido de espacio y tiempo que introdujo Newton y lo trata de sustituir con un principio diferente para explicar la ley de la inercia. Lange ni siquiera estima el espacio absoluto y el tiempo absoluto de Newton como mal necesario y los llama productos superfluos del esprit métaphysique. Esto, sin embargo, me parece rebasar la meta. Se debe esto a la consideración separada de las hipótesis que tienen significado solo como un todo. Si consideramos la hipótesis del espacio absoluto en sí, entonces tenemos en ella evidentemente algo que rebasa toda experiencia. El movimiento con relación a este es irreconocible, por lo que tampoco se puede derivar ninguna ley de la experiencia. El asunto cambia si se conectan la hipótesis del espacio absoluto y del tiempo absoluto con la ley de la inercia para formar una sola. Se relaciona de esta manera el espacio absoluto con los fenómenos perceptibles y bajo estas condiciones se pueden formular enunciados sobre el movimiento en el espacio absoluto tal como lo hace Newton, que se puede comparar con la experiencia. Aunque dice Frege, Newton no se dio cuenta de esta relación porque Newton trataba de derivar todas sus leyes directamente de la experiencia por, supone Frege, motivos religiosos. Bueno, como se sabe, como ya lo mencioné varias veces, Frege cambia a partir de 1891 algunos aspectos de su doctrina y de la interpretación de su conceptografía, que conceptografía lo usa en dos sentidos. A veces se refiere a la obra de la conceptografía que Frege publicó en 1879 y a veces me refiero al sistema de símbolos que se puede ver aquí en la gráfica. Si generalmente hablo de conceptografía, es ese lenguaje simbólico que usa tanto en su introducción en 1879, sobre todo, sin embargo, también en su obra principal, en Leyes Fundamentales de la Aritmética, que publicó el primer tomo en 1893 y el segundo en 1903. Voy a tener que confiar que el panorama general de este cambio es conocido y solo voy a hablar de algún aspecto que es importante para mi explicación aquí, donde estoy en desacuerdo con la manera que la recepción ortodoxa de Frege explica este cambio. Voy a leer primero simplemente lo que dice la transparencia. Se trata primeramente cómo se traduce el signo de la conceptografía que se ve al lenguaje natural. Primero en la conceptografía de 1879 y luego a partir de 1891 o 1892, respectivamente 1893, en donde se usa ya el simbolismo en leyes fundamentales de la aritmética, pero también en su famoso artículo sobre sentido y significado,
donde sin embargo no usa ese lenguaje simbólico. En la concepto, bueno, voy a leer también la pregunta que viene arriba. ¿Por qué Frege separa el contenido juzgable que usó antes al escribir la conceptografía de 1879, ahora en sentido y significado, o si quieren significado, sentido y referencia? Y la otra pregunta es, ¿por qué Frege deja de hablar de hechos a partir de 1891? Y el motivo no es el que muchas veces se discute al discutir este famoso artículo, de que solo así se puede explicar el valor informativo de una ecuación como A es igual a B. Bueno, este signo en la conceptografía de 1879 se traduce al lenguaje natural diciendo A es un hecho. A partir de 1891 cambia la explicación. Dice, esa es la afirmación de que A tiene un sentido, quiere decir que expresa un pensamiento y significa lo verdadero. Tiene un significado, lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es una abreviación para la circunstancia de que el pensamiento expresado es verdadero. Y lo falso, que es el único otro valor de verdad que reconoce Frege, es la abreviación para la circunstancia de que el pensamiento expresado no es verdadero. Eso suena todavía muy misterioso y he tratado de dar alguna explicación muy breve cómo entender eso. La sustitución de argumentos salva veritate, de argumentos es parte de esta circunstancia. Esta sustitución de argumentos es la que establece las conexiones conceptuales entre los pensamientos concretos a través de inferencias y es capaz de generar nuevos conceptos. ¿Cómo sucede esto? Frege lo explica, por ejemplo, en Lógica en la Matemática, que es un texto extenso preparado por un curso sobre conceptografía en 1914, donde tenía a Carnap como estudiante, como uno de dos estudiantes. El otro estudiante era un amigo de Carnap, que solo lo convenció a participar en el curso para que el curso se pueda dar. Bueno, la circunstancia de que una afirmación sea verdadera es la base del juicio de que el pensamiento expresado es verdadero, siempre que captemos su sentido nítida y correctamente. ¿Cómo se atender esto? En el caso de una ciencia empírica, lo hemos visto en la reseña sobre el libro de la ley de la inercia. Ahora, los problemas que tienen los matemáticos del tiempo de Frege para captar correctamente un pensamiento, lo discute Frege ampliamente también en ese escrito que se publicó en su legado, La lógica en la matemática, y lo hace criticando muy profusamente la teoría de números del matemático contemporáneo de él, muy famoso, alemán, Karl Weierstrass. Lo importante es que lo que cambia aquí es la interpretación del signo. No deja de ser Frege inferencialista. Frege ya no habla de hecho porque es más conveniente hablar de sentido y significado. Ahorita vamos a ver por qué. Pero en todos los demás aspectos, el papel del signo es el mismo. En ningún momento se trata de una relación de correspondencia entre una afirmación y un hecho que representa. Frege niega explícitamente que la verdad sea una relación de correspondencia. Bueno, no he contestado hasta ahora la pregunta del por qué cambia. Trataré de esbozar ahora una respuesta. Nuevamente, simplemente voy a leer el texto de la transparencia. Conceptos, pensamientos y análisis. 1. La conceptografía, o mejor, ideografía, debe tener exactamente la misma complejidad que el pensamiento que expresa.
A cada componente expresado debe corresponder una parte del pensamiento. ¿Por qué ideografía? Porque se trata de una correspondencia uno a uno de los componentes de la oración y del pensamiento, no de una presentación de conceptos. El propio Frege insinúa esto en un resumen de su doctrina que escribe en 1919 para Ludwig Darmstädter, en un escrito que Ludwig Darmstädter le ha solicitado para tener un manuscrito de la mano propia de Frege. Bajo esa exigencia, A es un hecho, establece una relación rígida entre las circunstancias de que A es verdadero y su contenido conceptual. Ahora, la creación de nuevos conceptos usando el principio de sustitución de argumentos salva veritate requiere la posibilidad de relacionar objetos simples y objetos complejos, cuya complejidad no es parte del pensamiento ni de la oración que lo expresa. Esta doble exigencia crea una tensión dentro de la conceptografía que obliga a Frege a abandonar la noción de contenido juzgable y escindirla en el sentido, expresión del pensamiento y significado, su valor de verdad del enunciado. La noción de sentido y significado de los componentes oracionales, nombres particulares, es una consecuencia de esto y se explica solo a partir de estas características del pensamiento completo. Si uno parte, como desafortunadamente puedo decir, base Frege en el artículo sobre el sentido y significado de los nombres particulares y trata de explicar a partir de ahí el sentido y el significado de la oración completa, se invierte en realidad el razonamiento de Frege. Y eso lo hace, pero al hacerlo Frege así, ha generado toda una discusión que va completamente en una dirección equivocada. Le atribuye el principio así llamado de Frege, que dice que el sentido de la oración es una función de sus componentes. Sí lo es, pero solo después de que se entienda que esos componentes se deben a la descomposición de la oración completa en sus componentes. Bueno. Trato de ejemplificar lo que dije, que es muy abstracto y difícil de entender, lo entiendo, con un ejemplo que tomo de un libro que me simpatiza bastante, y de un artículo en ese libro, de Peter Sullivan. Para ilustrar cómo nos podríamos imaginar la formación del concepto mediante sustitución de argumentos y en qué consiste la tensión interna, voy a usar este ejemplo de Sullivan. Partiendo de un ejemplo que usa el propio Frege, Sullivan sugiere que se podría introducir el concepto de parricidio si logramos relacionar nombres de objetos simples con nombres de objetos complejos. Sullivan usa para esto Edipo, rey de Sófocles, y reclama que la introducción del concepto de parricidio requiere la posibilidad de relacionar el nombre particular de un objeto simple, Edipo, que se pueda relacionar con un nombre de un objeto complejo, padre de Edipo. Después de la decisión del contenido conceptual en sentido y significado, el sentido es lo que se encarga de que la oración exprese exactamente, componente por componente, el contenido del pensamiento, que es la exigencia de la conceptografía. Por eso se inventó, para no dejar absolutamente ninguna parte tácita del pensamiento y no nos vayamos a poder equivocar en nuestras conclusiones al dejar tácito alguno de los supuestos. Por eso es importante esa característica de la conceptografía, es algo que de lo que Frege no puede prescindir. Pero el valor de verdad, que es lo que se debe conservar, no exige esta relación uno a uno y permite ampliar el ámbito de conceptos relacionando la oración original con otras oraciones que expresan diferentes pensamientos
pero relacionan los mismos objetos de manera distinta. Como ya he dicho, la introducción de esta decisión afecta solo la interpretación de los signos y es una conveniencia. No es esencial para la doctrina de Frege. De ninguna manera es un cambio tan radical como muchas veces se está interpretando en la literatura sobre Frege. Bueno, hasta aquí más o menos llegué lo que quería decir. Yo prometí, ¿no?, en el principio un ejemplo de un efecto de la asimilación de la doctrina de Frege y de Russell en la actualidad. Yo estaba pensando en Saul Kripke y su lectura del supuesto problema de la jerarquía infinita de sentidos indirectos. Pero en toda esa conferencia hasta ahora no he mencionado nada de ese problema y tendría que primero explicar ese problema para luego decir que no estoy de acuerdo con la solución que da Kripke y por qué Kripke se equivoca, según yo. Pero el error de fondo de Kripke es bastante fácil de nombrar. Lo que Kripke hace, igual que Russell, toma a los sentidos de Frege como si fueran significados lingüísticos en el sentido de una teoría semántica como típicamente se desarrolla en el seno de la filosofía analítica y como, por ejemplo, Tammet cree que es vital para siquiera poder hablar de filosofía analítica. Pues no es así. En Frege no hay nada que juega este papel de significado lingüístico. Ciertamente, Saul Kripke lo nota y cuando, por ejemplo, Tyler Burge está de acuerdo conmigo de que Frege el sentido de Frege no es significado lingüístico, le acusa a Tyler Burge, dice, bueno, entonces, ¿cómo es posible que no notas que falta eso en Frege? Pues no hace falta en Frege. Frege no es un referencialista, Frege es un inferencialista. Y por eso no necesita ese tipo de significado lingüístico que requiere una filosofía analítica que se basa en el referencialismo. Pues muy bien, pues de aquí yo creo que puedo dejar de compartir. No es cierto, perdón, me faltó, perdón, me faltó un último. ¿Dónde estoy? Aquí. Ahí está. No lo voy a comentar, solo se lo dejo por si les interesa las referencias que usé de la literatura secundaria para la preparación de esta charla. Pero sí quiero aprovechar para agradecer a mi directora de tesis, María José Frapoli, que se tomó el tiempo de discutir conmigo muchas veces mis ideas y en particular también estas ideas de Peter Sullivan los hemos discutido y de hecho me hizo cambiar un poquito la presentación porque me hizo ver que algunas expresiones que usé eran muy fáciles de inducir malentendidos y estoy muy agradecido que ella me ayudó a corregir eso a tiempo. Bueno, con eso ahora sí, pues muchas gracias por su atención y gracias otra vez a José Miguel por invitarme y te regreso la palabra. Muchísimas gracias, Kurt, por tu presentación. Le recuerdo a nuestra audiencia que nos pueden hacer llegar sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas aquí en la sala de Zoom o en la caja de comentarios por Facebook. A continuación, les presento al doctor José Antonio Pardo. Él es doctor en filosofía por la UNAM. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es SNI nivel 1. Muchas gracias, doctor Pardo, por haber aceptado esta invitación. Adelante. Bueno, primeramente quiero agradecer la invitación. A ti especialmente, José Miguel, al CISAP también. A mí me da mucho gusto
que se haya realizado este evento, porque yo sí creo que el Tractatus Lógico-Filosófico, que cumple 100 años de ser publicado, es la obra filosófica más importante que se publicó en el siglo XX, excepto por las investigaciones filosóficas, ¿no? Pero sí, me parece que es superior a las investigaciones filosóficas, pero aunque no hubieran existido las investigaciones filosóficas, que no se hubieran, que, que Wittgenstein las hubiera quemado como alguna vez estuvo tentado a hacer, aún así el solo hecho de haber publicado el Tractatus Lógico-Filosófico ya lo encumbraría, a mi juicio, como el filósofo más importante del siglo XX, ¿no? Entonces, a ver, yo preparé un documento. No sé, a lo mejor para el público sería útil que se pudiera compartir en pantalla mi documento. Entonces, a ver, voy a compartir aquí. Es justamente Ahora, en realidad este es un documento que yo preparé pues, para ir leyendo, entonces es probable que tenga muchos errores, ¿no? Entonces, pero bueno, pero a lo mejor puede resultar de un buen apoyo, ¿no? Para que nos estén siguiendo. Pues bien, pues comienzo platicando acerca de una opinión de Elizabeth Anscombe, ¿no? En su libro de Introducción al Tractatus. Anscombe escribe que las cuestiones que impulsaron la elaboración del Tractatus, dice ella, cito, son más similares a las de la filosofía antigua que a las de la filosofía moderna, ¿no? Y eso dice la página 5, o sea, podrán advertirlo, pero dice desde el comienzo de la obra Anscombe. Ahora bien, en realidad digamos, esto que dice Anscombe puede generar ciertos malentendidos. En realidad, los interlocutores inmediatos de Wittgenstein no son Platón, Aristóteles, Proclo, Boecio o Gregorio de Niza, sino Frege y Russell, ¿no? Ahorita ya se habló un poco de eso, pero bueno, en el prólogo del Tractatus lo afirma explícitamente Wittgenstein, ¿no? Entonces ya, de hecho ya se citó este texto. Entonces, o sea, sí, ellos realmente son sus interlocutores inmediatos. Ahora, empero, Lorenzo Peña, en el mismo sentido en que va el comentario de Anscombe, sostiene lo siguiente. Podemos lícitamente ver en el surgimiento de la filosofía analítica con Frege un sano retorno de la filosofía a terrenos en los que efectivamente se da un fecundo reencuentro con la filosofía perennis. No solo por cuál es el método empleado, sino también por la concepción que se tiene de los problemas filosóficos mismos. Ahora, esto que comenta Lorenzo Peña no es una opinión en particular sobre Wittgenstein, sino sobre la filosofía analítica en general, ¿no? Y él piensa especialmente en Frege, ¿no? Entonces podemos advertir que tanto Anscombe por una parte como Lorenzo Peña por la otra, pues reconocen que sí hay una suerte de continuidad entre la filosofía que podríamos llamar clásica y la filosofía analítica, y en especial, digamos, los problemas que impulsaron la redacción del tratado. Ahora bien, estas opiniones riñen con concepciones acerca de cuál es la naturaleza de la filosofía analítica en general y cuál es el propósito esencial del Tractatus en particular.
Acerca de aquello, acerca de cuál es la naturaleza de la filosofía analítica, por ejemplo, Alejandro Tomasini defiende que la intuición fundamental de eso que se llamó filosofía analítica es que en la filosofía clásica convencional no hay genuinos problemas, sino meros enredos, incomprensiones, malentendidos. Ahora, aquí me quiero detener un poco en relación con esto que dice Tomasini. Este texto que estoy citando dice, intuición fundamental de eso que se llamó filosofía analítica. En realidad, Tomasini defiende la tesis de que buena parte de lo que actualmente se hace y se llama filosofía analítica, pues en realidad no es filosofía analítica, ¿no? De acuerdo con Tomasini, el rasgo esencial de la filosofía analítica es esto, no hacer filosofía tradicional, sino reconocer que en realidad los problemas filosóficos son enredos, son incomprensiones, son pseudoproblemas. Bueno, entonces, en este sentido, el propio Tomasini defiende que lo que hacen actualmente algunos filósofos analíticos, pues en realidad, en la medida en que no intentan descubrir los sinsentidos de la filosofía tradicional, dice, no, vaya, no son filósofos analíticos. Pues bien, esto es la filosofía analítica en general, de acuerdo con Tomasini. Por lo que toca al Tractatus, parece evidente que este representa de manera eminente un modo de hacer filosofía caracterizado de la manera anterior, ¿no? También el propio Alejandro Tomasini insiste mucho en esto, en que el Tractatus en particular es una obra esencialmente subversiva. Es decir, una obra cuyo objetivo es derruir, digamos, desde sus cimientos, los pilares de la filosofía tradicional, ¿no? Entonces, parece que tenemos dos visiones muy encontradas de cuál sería uno de los sentidos del Tractatus. Por una parte tenemos esto que afirma Anscombe, que la obra de Wittgenstein se encuentra emparentada con la filosofía clásica, aunque no con la filosofía moderna, y por otra parte, una opinión como la de Tomasini, que defiende que en realidad el Tractatus no solamente estaría subvirtiendo en efecto la filosofía moderna, pero también la filosofía clásica. Entonces, yo me pregunto si habrá manera de armonizar las posturas de Anscombe y de Tomasini. Que desde luego este par de posturas en realidad son solamente paradigmáticas. Adviértase que los exégetas del Tractatus llevan tiempo divididos en dos bandos. Uno de ellos, en el cual entra la misma Anscombe, además de Gish, Malcolm, Hintikap, Lorenzo Peña, Hacker, entre muchos otros, propone una interpretación de acuerdo con la cual habría en el libro de Wittgenstein una especie de caracterización metafísica de la realidad, ¿no? Por ejemplo, una ontología de hechos, sustancias simples, relaciones isomórficas entre el pensamiento y la realidad, etc. Ahora, esta en realidad es lo que podemos llamar la interpretación tradicional, ¿no? Digamos que uno de sus rasgos es esto, que en el Tractatus Wittgenstein estaría presentando tesis sustantivas, es decir, tesis filosóficas en el sentido tradicional del término. El otro bando, integrado por Rees, Inch, McGuinness, Diamond, Conant, McGinn y Tomasini, entre otros,
sostiene que esta interpretación rivaliza con textos en que Wittgenstein explícitamente asevera que, y cito el Tractatus, cuantas veces alguien quiera decir algo metafísico, habría que probarle que hay ciertos signos en sus proposiciones a los cuales no le ha dado significado. Es decir, pareciera que una interpretación tradicional obligaría a considerar que el Tractatus es una obra incoherente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Tractatus afirma Wittgenstein explícitamente que las tesis metafísicas carecen de sentido, y sin embargo, resulta que estos intérpretes tradicionales defienden que en el Tractatus hay un cúmulo importante de tesis metafísicas. Ahora, esto en realidad genera una dificultad grande. Esta dificultad, de hecho, por ejemplo, fue advertida por Gish, y Gish la llama el autojaque mate de Ludwig. Y bueno, y desde luego fue advertida incluso desde antes de la publicación de la obra por Russell. Russell, en la introducción al Tractatus, que no le gustó a Wittgenstein, como se platicó hace un momento, escribe lo siguiente: lo que hace dudar respecto de aceptar o no la posición de Wittgenstein es el hecho de que, después de todo, Wittgenstein se las arregla para decir una buena cantidad de cosas sobre aquello de lo cual nada se puede decir. Es decir, si admitimos que es verdad que las proposiciones del Tractatus acerca del mundo, así como aquellas a propósito de la relación entre este y el pensamiento, o aquellas en que figuran expresiones como objeto, concepto, hecho, etc., son proposiciones metafísicas de acuerdo con los mismos criterios de sentido expuestos en el Tractatus, entonces se trata en conjunto el Tractatus de una obra sin sentido. Ajá. Ahora, el propio Wittgenstein así lo afirma, lo afirma al final de la obra, ¿no? Dice que quien me entiende finalmente reconoce mis proposiciones como sin sentidos. Entonces, pues podemos advertir aquí una seria dificultad, ¿no? Porque Wittgenstein está afirmando que el Tractatus no tiene sentido, que las proposiciones metafísicas no tienen sentido, pero habrá que ver hasta qué punto esta misma aseveración también cae dentro de aquello que carece de sentido. Entonces, bueno, admitamos que es verdad que la filosofía tradicional no es más que confusiones y malentendidos. Si es así, lo será en la misma medida en que lo son las proposiciones del Tractatus, ¿no? Lo cual, como acabo de comentar, es abiertamente reconocido por Wittgenstein, ¿no? Repito de nuevo quien me entiende finalmente reconoce mis proposiciones como sin sentido. Ahora, ¿qué hay con esta misma expresión? Quien me entiende finalmente reconoce mis proposiciones como sin sentido. ¿Acaso ella misma tiene sentido o no? Miremos ahora aquella otra proposición ya comentada. Cuantas veces alguien quiera decir algo metafísico, habría que probarle que hay ciertos signos en sus proposiciones a los cuales no le ha dado significado. Pues bien, a todos los signos que figuran en esta proposición, es decir, en la proposición que es quien me entiende finalmente reconoce mis proposiciones como sin sentido, o en la proposición cuantas veces alguien quiera decir algo metafísico,
habrá que probarle que hay ciertos signos en sus proposiciones a las cuales no le ha dado significado. En esta misma expresión que acabo de citar, resulta, en verdad, digamos, a todos los signos que figuran en ella se les ha dado significado. ¿Qué tal con el signo metafísica? Se le ha realmente dado significado en esta proposición a la palabra metafísica. Es decir, a que aquí el asunto está, quizá esta misma descripción que hace Wittgenstein del método correcto de hacer filosofía sea él mismo, insisto, una expresión sin significado, lo cual le genera problemas de interpretación para toda la obra bastante agudos. Ahora bien, según Conant, habría de advertirse que, aun si el Tractatus consiste esencialmente en proposiciones que no tienen sentido, de ello no se sigue que todas las proposiciones del Tractatus carezcan de sentido. De acuerdo con esto, es decir, de acuerdo con lo que va a defender Conant, el Tractatus tendría un marco integrado por instrucciones para leer la obra. Este marco de instrucciones para leer el Tractatus sí que tendría sentido. Ajá. Entonces, por ejemplo, parte de estas instrucciones aparecen en la introducción. No así, por ejemplo, la primera proposición, ¿no? La primera proposición muy, muy conocida. Bueno, no es la primera, pero es de las primeras, y también es muy conocida. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Dice Conant, esta proposición en efecto es un sinsentido. Pero en cambio no lo son las proposiciones que aparecen en el párrafo 6.54 citado arriba. Ajá, es decir, aquellas proposiciones que caracterizan el único método correcto de hacer filosofía, no, eso no es metafísico, eso sí tiene sentido. Otros textos que aparecen en el Tractatus, que también pertenecen al marco y por lo tanto sí tienen sentido, sería, por ejemplo, este de 4.112, en el que afirma que el objeto de la filosofía es la clarificación lógica de pensamientos. O, por ejemplo, el parágrafo con lo cual cierra la obra, ¿no? También muy famoso, acerca de lo que no se puede hablar hay que callar. Estas afirmaciones, pues, forman aquel marco de instrucciones para leer el Tractatus que, de acuerdo con Conant, sí tienen sentido. El resto de la obra, insisto, de acuerdo con Conant, no tendría sentido, ¿no? Y su función sería justamente, se estarían escribiendo justamente para mostrar que no lo tienen. Ahora, a mí me parece que esta distinción entre un marco y estrictamente la obra me parece ad hoc, incoherente. En la proposición, quien me entiende finalmente reconoce que mis proposiciones son sin sentidos, figura la expresión proposición. Pero las proposiciones no son objetos, de modo que de ellas no se puede hablar. Es decir, en esta proposición que pertenece al marco, sin embargo, aparecen pseudoexpresiones, como justamente como la propia expresión proposición. En la proposición, en la última, acerca de lo que no se puede hablar hay que callar, aparece el pronombre lo.
¿no? Que en cuanto tal se refiere a un objeto, tal que de él no se puede decir nada, lo cual es evidentemente paradójico, etcétera. Que una proposición carece de sentido es algo que no se puede decir, sino que se debe mostrar. Sin embargo, parece, lo que estaré veniendo con antes, que en el marco de la obra justamente se estaría diciendo que algo no se puede decir, ¿no? Es decir, se estaría diciendo que la obra no tiene sentido. De igual manera, de los límites del lenguaje no se puede hablar, pero se pueden mostrar. Pero el propio Wittgenstein, al decir que de los límites del lenguaje no se puede hablar, está hablando de ellos, ¿no? Es decir, puede decirse que no se puede decir que una proposición carece de sentido, pues más bien algo que se debe mostrar. Seguramente lo primero, de lo cual se sigue que el Tractatus, aunque no diga nada, sí muestra mucho. Entonces, digamos, tal vez una manera de entonces de interpretar esto. Las proposiciones del Tractatus no tienen sentido, y en este sentido, valga la redundancia, no estarían diciendo nada, pero sí estarían mostrando un montón de cosas, ¿no? Estarían mostrando los límites del lenguaje. Sin embargo, a mi juicio, si bien se entiende en qué sentido, por ejemplo, la conceptografía de Frege podría mostrar de manera conspicua y sin decirlo que los conceptos son categorialmente distintos a los objetos, o que ser objeto no es un signo que exprese un verdadero predicado, etc., no es para nada claro que los signos del Tractatus pudieran hacer algo semejante, ¿no? Es decir, Wittgenstein defiende, por ejemplo, que las distinciones categoriales son algo de lo cual no se puede hablar, sino que tendría que ser mostrado por medio de un tipo de notación, que sería justamente la conceptografía de Frege. Entonces, digamos, aquí nosotros podríamos aceptar que en efecto, por medio de la conceptografía de Frege, no decimos que cierta expresión es un nombre, pero sí lo mostramos. Sin embargo, el Tractatus mismo no es una conceptografía. Entonces, ¿en qué sentido las propias expresiones del Tractatus mostrarían algo de la manera conspicua en que lo hace la conceptografía? ¿Quién sabe? Pues bien, como es bien sabido, después de que Wittgenstein regresara a Cambridge en 1929, progresivamente se fue apartando de las doctrinas expuestas en el Tractatus. Algunos de los motivos para ello fueron algunas discusiones con Ramsay acerca de los colores. Los colores parecen guardar entre sí relaciones de índole peculiar que, por ejemplo, no son expresables en términos veritativos funcionales, ¿no? Lo cual desentona con lo que se afirma en el párrafo 5 del Tractatus. Pero también con la tesis según la cual las proposiciones atómicas son lógicamente independientes entre sí. Los intérpretes de Wittgenstein suelen estar de acuerdo con esto, que al regresar Wittgenstein a la filosofía, una de las primeras tesis que defendió en el Tractatus que va a abandonar es justamente la tesis según la cual los hechos atómicos son lógicamente independientes. Pues bien, hay algo particular que ocurre cuando se habla de las relaciones lógicas en el lenguaje de los colores. Y es que el color se da en grados, ¿no? Pero en el caso del color, la gradualidad corresponde a relaciones internas. A diferencia de cuánto se trata, por ejemplo, de la gradualidad de la luminosidad, la cual es una relación externa. Este es un texto posterior, no es de 1929,
es ya bastante más tardío, pero bueno, en realidad va a expresar Wittgenstein algo que empieza a pensar desde 1929. Dice así: yo sostengo que una proposición que atribuye un grado a alguna cualidad no puede ser analizada. Pero la exclusión mutua de proposiciones de grado inanalizables contradice una opinión que publiqué hace varios años, la cual exigía que las proposiciones atómicas no podían excluirse entre sí. Pues bien, de acuerdo con Lorenzo Peña, la raíz de las dificultades del Tractatus, advertidas por Wittgenstein, tienen su raíz en una concepción dicotómica o maximalista, de acuerdo con la cual un evento ocurre o no ocurre. No hay un término medio, ¿no? De hecho, esto último es una aseveración que aparece en el Tractatus. Un evento ocurre o no ocurre, no hay un término medio. La cual, al atravesar toda la obra, se manifiesta en particular en la rígida dicotomía decir-mostrar. Dice Lorenzo Peña: no hay grados de mostrar ni grados de decir. No puede en modo alguno suceder que algo que sea en alguna medida mostrado sea también en alguna medida, aunque sea mayor o menor, dicho, ni viceversa. El bando de los intérpretes antimetafísicos no solamente se adhieren a la idea de que el Tractatus es una obra subversiva desde el punto de vista de la tradición filosófica, sino además que habría que interpretar el curso del pensamiento de Wittgenstein, que concluye con las investigaciones, como un esfuerzo para deshacerse de manera definitiva de los rescoldos tradicionales y metafísicos que permanecen aún vivos en el Tractatus. A mi juicio, en cambio, el esfuerzo de Wittgenstein estuvo más bien dirigido a explicar cómo una obra como el Tractatus, que no es una conceptografía, es decir, que no es un sistema de signos que muestran sin decir nada, es sin embargo capaz de mostrar un montón de cosas diciendo otras tantas. En algún momento, Wittgenstein pensó que la divisa de sus investigaciones tendría que ser la frase del Rey Lear: te mostraré diferencias. Mauricio Beuchot comentaba en sus clases, con ironía, que algunos críticos que le reprochan a la metafísica borrar las diferencias, empero borraban ellos mismos las diferentes metafísicas. Como comenté, resulta difícil armonizar la interpretación de Anscombe que hace de Wittgenstein, una suerte de epígono de la filosofía clásica, con aquella de tantos otros que más bien insisten en ver en Wittgenstein un pensador subversivo y revolucionario. Pero Roger Puibet, por ejemplo, sostiene que hay un aspecto en que el pensamiento de Wittgenstein sí es subversivo, en cuanto que en efecto habría derruido los cimientos de la filosofía moderna desde Descartes, Locke y Hume hasta Husserl, pero que por lo mismo habría removido todos los obstáculos que impedían hacer filosofía a la manera tradicional, es decir, a la manera de Platón, Aristóteles y Tomás de Aquino. Seguimos todavía en esta tensión, ¿no? Tomasini es categórico. El Tractatus no contiene tesis metafísicas. Si las contuviera, entonces se trataría de una obra ostensiblemente incoherente. Sugiere, en cambio, Tomasini, que el Tractatus es un estudio lógico de la realidad y su enfoque es puramente formal y abstracto. Es decir, que en vez de una ontología de la cual se postulan hechos, objetos simples, estados de cosas, etc., cito a Tomasini, se ofrece un esquema general para las ontologías, para cualquier ontología posible. Ahora, yo no veo cómo esto que está sugiriendo Tomasini resuelve la paradoja. Sí, es verdad que Wittgenstein explícitamente repudia la metafísica,
pero también explícitamente repudia ese enfoque puramente formal y abstracto que Tomasini recomienda. Sería un error, dice Tomasini, reconocer en los objetos tractarianos alguna clase de sustancialidad. En vez de ello, debiera interpretarse que cada que figura la expresión objeto en el Tractatus, se trata solamente de enumerar los rasgos necesarios que tiene el significado de un nombre. Ahora bien, el problema, como señala Anscombe, es que objeto es un concepto formal tanto como lo es nombre. En efecto, según Wittgenstein, de nada tiene sentido decir que es un objeto, sino que eso se tiene que mostrar mediante un símbolo adecuado, pero también de nada tiene sentido decir que es un nombre. Que un signo sea un nombre y no una oración es algo que se muestra, no es algo que se dice. Para reivindicar las interpretaciones metafísicas del Tractatus habría que apoyarse en el hecho de que si bien Wittgenstein rechaza la posibilidad de teorías metafísicas con sentido, es decir, tanto de teorías acerca de la estructura profunda de la realidad como acerca de la estructura lógica del pensamiento, sin embargo, se admite que dicha estructura, la cual es isomórfica para el pensamiento y la realidad, sí se muestra en el lenguaje, ¿no? Desde luego que existe lo inexpresable, esto se muestra, es lo místico. Esta tesis es muy controversial para quienes defienden la interpretación resoluta o antimetafísica. Ellos sugieren que esta frase no hay que tomarla muy en serio, que no se puede tomar muy en serio esta afirmación que es existencial. Pues, en ella se está expresando, existe, ¿no? Existe lo inexpresable. No solamente que no se puede decir, pero se puede mostrar. Pues bien, me parece que habría que apoyarse mucho en esta frase perfectamente bien conocida, pero hace falta señalar algo más. Beuchot nuevamente sugiere que a Wittgenstein le hubiera resultado provechoso estar familiarizado con tradiciones filosóficas distintas para no ser tan severo con la metafísica. Ahora, es difícil discernir con cuáles tradiciones filosóficas estuvo Wittgenstein familiarizado y con cuáles no. Pero quizá la sugerencia de Beuchot apunta a que habría ciertas tradiciones filosóficas para las cuales es el caso que las verdades metafísicas o lógicas se muestran, lo cual supondría, entre otras cosas, que el mero hecho de llamarlas verdades es una denominación equívoca. Beuchot, en efecto, apela a lo que él llama tradición analogicista en teología y filosofía, una tradición que reconocería explícitamente el pluralismo ontológico. Este pluralismo ontológico involucra tesis tales como que las verdades lógicas o metafísicas que involucran a los pseudoconceptos de objeto, proposición, concepto, existencia, etcétera, son llamadas verdades de manera análoga y por tanto de manera equívoca. O que al afirmar que existe lo místico, también se está utilizando el pseudoconcepto de existir. Es claro que dicha tradición está representada por Tomás de Aquino, aunque, digamos, solo en la medida en que se interpreta a en el contexto de la tradición ortodoxa de los padres capadocios y de Juan de Damasco, lo cual está cabalmente justificado, y no así de la teología moderna postridentina, que reposa sobre el motivo de la naturaleza pura y la gracia. La metafísica aquiniana reconoce abiertamente la pluralidad ontológica, pero también que los términos propios de la metafísica expresan pseudoconceptos. Para Tomás, según Etienne Gilson, el acto de existir escapa a toda representación conceptual. La distinción wittgensteiniana entre auténticos conceptos y los que él llama conceptos formales, a mi juicio, está bien perfilada en la metafísica de Tomás.
Además, como señala de nuevo Beuchot, la metafísica es considerada tradicionalmente como sabiduría, y el acto propio del sabio, y en consecuencia del metafísico, es ordenar. Poner orden, pues, antes que ir avanzando tesis sustantivas, no es algo muy distinto que el hacer elucidaciones, que es justamente lo que recomienda Wittgenstein para la filosofía y lo que él estima haber hecho en el tratado. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pardo, por su participación. No sé, Kurt, si tengas algún comentario, alguna pregunta, o viceversa del doctor Pardo a Kurt Wishing. Tienes el micrófono apagado, Kurt. Sí, sí. Realmente nada sustancial. Lo que me sorprendió un poco al principio es que no sé qué tan contento estaría Alejandro Tomasini al verse alineados con los nuevos Wittgensteinianos. Puede ser que coincida con ellos acerca de la esencia destructiva del Tractatus, pero creo que ahí termina la coincidencia. El resto es pura controversia, yo creo. Sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Y bueno, y más o menos como lo mostré, por ejemplo, el defender esta idea de que, ¿qué es lo que hace en un libro sobre el Tractatus? Él defiende que habría que leer el Tractatus como una obra lógica, que las cosas se tienen que considerar desde un punto de vista lógico, etcétera, etcétera. Esto que mencioné también de que en realidad lo que hace es, digamos, postular las condiciones de posibilidad para una metafísica, pero no exactamente una metafísica, no, bueno, obviamente eso estaría en contra de, pues, justamente de los que defienden la interpretación resoluta, sí, entonces sí estoy de acuerdo que bueno, sí se trata de una simplificación, pero digamos, a mí el rasgo, es solamente el rasgo que me preocupa ver esto, ¿no? Digamos, estarían quien ven cierta continuidad con la tradición y quienes más bien ven una ruptura. Eso sería solamente lo... Sí, obviamente sí, no tiene ninguna importancia esa observación. No, pero es importante, sí. ¿Qué decir sobre eso? No, yo no me inclino a ningún lado, ni el de Hacker, ni el de Kant, ¿cómo se llama? La gran maestra de los nuevos Wittgensteinianos, me parece, el Diamond. Cora Diamond. Cora Diamond, sí. No sé, o sea, esa disputa me parece un tanto superflua, para ser franco. Porque discute características del Tractatus que a fin de cuentas creo que el propio Wittgenstein posteriormente hubiera rechazado como una discusión fuera de lugar. Sí, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Aunque claro, bueno, hay, pues McGinn también, por ejemplo, ella dice, yo tampoco me reconozco en esta, digamos, en este grupo, pero tampoco con el otro, y por ejemplo, y ella indica mucho que habría que justamente leer las investigaciones para entender realmente qué es lo que está en juego en el Tractatus. Ahora, a mí metodológicamente me parece una opción acertada la de McGinn, aunque en general no son, con algunos puntos en particular, ¿no? Con ella no estoy cabalmente de acuerdo, pero esta indicación metodológica sí me parece valiosa. Bueno, yo no estoy tratando de decir que no se debería discutir el Tractatus, claro que sí, pero se me hace difícil tratar de resolver esa cuestión, si es un total de sin sentido o no, si podemos encontrar un marco en el cual sí hace sentido. Es una cuestión
que, que pone el Tractatus en un papel que yo creo que hoy en día ya no tiene. O sea, quizás los filósofos del Círculo de Viena lo hayan tomado como su nueva Biblia y hayan tratado de construir el positivismo lógico arriba del Tractatus. Pero ese papel hoy en día ya no lo tiene. Entonces, se me hace un tanto superfluo discutirlo en esos términos. Sí, sí, sí. Pues sí. Pero desde luego el Tractatus es una obra muy importante, muy rica, y podemos aprender mucho de eso. Vale la pena estudiarla y discutir sus detalles, pero no ese papel, creo. Al respecto tenemos una pregunta que quizás podrán responder nuestros dos participantes. Nos dice Humberto Romano: ¿qué debemos tomar en cuenta para hacer una correcta hermenéutica del Tractatus? No sé. Pues pues sí. O sea, es que se pueden decir cosas muy generales, ¿no? Por ejemplo, yo sí insistiría, por ejemplo, reconocer el influjo de Frege. Eso es, por ejemplo, eso es... O sea, quizás en parte tratar de hacer lo que yo trato de hacer, es que ver cómo transitó el concepto de la filosofía poco a poco a través de la historia de la filosofía contemporánea, en particular de Frege, a Russell, a Wittgenstein joven, a Wittgenstein maduro. Y pues en eso ubicar lo que dice Wittgenstein y compararlo con lo que dicen los otros. Y es todo lo que tiene sentido decir, yo creo. Pero si eso es, no sé si eso contestaría la pregunta. Es que sería una pregunta muy difícil de contestar, precisamente porque, o sea, yo no sé si la palabra ambigüedad sea la correcta, pero el Tractatus precisamente en ese sentido rompe con la tradición clásica de cómo se leen los textos. Yo creo que una de las grandes novedades del Tractatus es precisamente que es un texto casi único en la historia de la filosofía, desde la forma como está escrita, las propias instrucciones de lectura que del autor, y pues estas paradojas que encontramos, ¿no? Que habría que leerlas en sentidos muy propios, pero creo que sí, o sea, yo estoy de acuerdo tanto con Kurt como con Toño Pardo, con quienes, por cierto, he tenido clases sobre Wittgenstein y sobre Frege en momentos diferentes de mi vida, y sí, o sea, creo que es clave comprender qué estaba discutiendo Wittgenstein con Russell y sobre todo con Frege. Quizás el gran problema para la divulgación general de la filosofía, pues es que Frege es de los grandes desconocidos de la tradición filosófica y sobre todo porque es difícil de leer. Y bueno, Kurt tiene la ventaja de que él como germano parlante tiene acceso a los textos, pero hay muy poca traducción de Frege al español y yo recuerdo cuando Kurt me daba... O sea, es un problema. Frege es muy desconocido, pero también Russell, o sea... Sí, es que son dos mundos, ¿no? O sea, digamos, no sé, o sea, no sé hasta qué punto esto sea meramente anecdótico, pero bueno, yo cuando estudié la licenciatura en la UNAM, en el curso de historia de la filosofía del siglo XX, pues sí revisamos a Wittgenstein, pero no revisamos ni a Russell ni a Frege. Curioso. ¿No? Entonces, o por ejemplo en el ITAM, ¿no? En donde yo trabajé hace un tiempo, llevan un curso de historia de la filosofía, en el cual se leen fragmentos del Tractatus y de las investigaciones, pero no se lee absolutamente nada ni de Russell ni de Frege. Bueno, y está bien, si uno lee la introducción de Anscombe, está bien claro que uno no puede entender el Tractatus sin Frege, sin Russell. Sí. Pero también el problema es que son filósofos complicados de leer. O sea, yo recuerdo con Kurt cuando estudiamos el lenguaje lógico de la conceptografía, si no entiendes, o sea, la notación de Frege, es muy difícil entender qué intenta decir, ¿no?
Pues sí, bueno. Bueno, y además está también, o sea, Wittgenstein, ¿no? Y dice, pues también en su introducción, dice, esta obra solamente la podrán entender quienes ya hayan pensado estos temas, ¿no? Por ejemplo, esa frase, cómo la entienden ustedes? ¿Cuál? Esta de que solamente, o sea, la parafraseo, porque no sé literal cómo es, ¿no? De solamente aquellos que hayan pensado lo mismo que yo podrán... Que hayan tenido pensamientos similares, más o menos, dice, creo. Sí. Pues pues yo supongo que se refiere a gente que se hayan preocupado por ese tipo de la fundamentación. Bueno, ahí hay un tema de fondo, porque Wittgenstein y Russell tratan de hacer algo que Frege no trata de hacer, de anclar el lenguaje en la realidad, uno por uno, oración por oración. Frege, a gran diferencia de eso, dice, él confía primero en el lenguaje natural que funcione como funciona y lo toma por asentado que funciona. Y lo único que él trata de entender es cómo las conexiones conceptuales que formamos naturalmente en nuestros lenguajes interfieren en nuestros juicios para decidir que una oración en particular es verdad. Pero no, o sea, ahí no hay ninguna comparación de nada con nada, es simplemente un hecho objetivo que una oración que es una expresión de un pensamiento completo que forma parte de una gran red conceptual, es objetivamente verdadero. Es un juicio al cual debo llegar si entiendo correctamente el pensamiento. Esa es la enorme diferencia entre Frege y Wittgenstein joven y Russell, para empezar. Entonces, y eso, yo siento que es algo que ni Russell ni Wittgenstein nunca lo vieron, excepto cuando Wittgenstein ya, como dije, salió de la sombra de Russell y desarrolló realmente una filosofía que desechó todos esos supuestos anteriores. Tenemos una pregunta para el doctor Pardo, pregunta a Donay Otero. ¿Hasta qué punto podría pensarse que el contacto con la filosofía perennis se debe a la influencia de Arthur Schopenhauer, el cual se considera a sí mismo como un pensador que sigue un continuum que comienza con Platón y que llega hasta Kant? Bueno, pues, o sea, sí es un hecho que Wittgenstein conocía la obra de Schopenhauer, de hecho digamos, la leyó en su adolescencia y además le impresionó mucho, ¿no? Y además hay, en el propio Tractatus se encuentran indicios de una discusión donde es muy probable que el interlocutor haya sido justamente Schopenhauer, que es la parte donde se ocupa del solipsismo, ¿no? Hay una parte del Tractatus donde se ocupa del problema del solicismo, de la voluntad, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que, bueno, ahí sí tengo que confesar, la verdad es que yo desconozco la obra de Schopenhauer. Entonces, digamos, es esto que estoy comentando de la voluntad y el solipsismo son referencias que yo tengo de Schopenhauer externas, pero me parece, o sea, sobre todo alguien que esté más familiarizado con Schopenhauer podría indicar ya con más detalle hasta qué punto, si en efecto se trata de un interlocutor. Yo sospecho que sí, o sea, yo sospecho que sí, que está pensando en Schopenhauer, que como digo, lo leyó y le impresionó mucho. Y una pregunta provocadora que ahora me surge a la mente, y lo veo porque creo que en la filosofía analítica o en la llamada filosofía analítica es como un tema que vuelve siempre intentando como superar a esta discusión sobre el lenguaje que encontramos en torno al Tractatus, pero ¿ustedes consideran que hay filosofía del lenguaje más allá de esta tríada Frege, Russell, Wittgenstein?
porque pareciera que casi todos los problemas o casi toda la fundamentación básica de la filosofía del lenguaje ahí está contenida y que los comentarios posteriores pues son casi comentarios al pie a estas discusiones. ¿Cómo No, lo ven? yo no creo, hay muchos más, ¿no? Está Kripke, está Davidson, no, yo creo que hay muchísimo. Bueno, eso me recuerda un poco el comentario de Whitehead, que dice que toda la filosofía occidental no son más que notas de pie de página de Platón. Entonces, más bien yo creo que lo que se podría decir es que la filosofía del lenguaje empieza quizás con Frege, eso quién sabe, pero sí con Russell y Wittgenstein. Y efectivamente se desarrolla al principio quizás en diálogo con ellos, pero no solo, hay muchos otros. Y sobre todo hoy en día ese es un mundo y ni siquiera un mundo uniforme, son diferentes corrientes completamente peleados entre sí. Por ejemplo, bueno, no, mejor no. Bueno, y ya para terminar esta sesión de preguntas, yo le preguntaría al doctor Pardo que qué opina de esta tesis de Puivet, que después de Wittgenstein, Santo Tomás, recuperando un poco lo que exponía en su texto. Pues creo que más o menos pues lo que dije, creo que ya sería una respuesta a ello, ¿no? Pues sí, a mí me parece sugerente, pero ahora, aunque creo que eso también obligaría, por ejemplo, a interpretar la filosofía de Tomás de Aquino también de una manera muy peculiar, ¿no? Es decir, o sea, me parece sugerente, o sea, porque obliga digamos, a modificar cierta visión que se tiene de Wittgenstein, pero bueno, pero también habría que modificar la visión que se tiene de Tomás de Aquino, que más o menos es lo que quise sugerir, ¿no? Diciendo, bueno, o sea, si hay ciertas interpretaciones de Tomás de Aquino, que definitivamente no cabrían mucho aquí, pero había otras que sí. Ahora, el propio Puivet no me parece que las desarrolle, pero bueno, o sea, decir, me parece sugerente y creo que de alguna manera en lo que comenté hoy, o sea, que creo que sí se pudo advertir cierto influjo, ¿no? de esta tesis de Puivet. Bueno, pues ya para finalizar con esta sesión, muchísimas gracias por su participación ambos. Kurt, no sé si quieras presentarnos lo del número conmemorativo sobre el centenario del Tractatus que estás preparando con Disputatio. Me parece muy buena idea. A ver, voy a tener que compartir entonces para eso nuevamente. ¿Se ve? Sí. Bueno, déjame hablar un poquito primero de Disputatio. Es una revista que surgió en 2012 en Salamanca y es el órgano de un grupo de investigación que se llama Studia Humanitatis y es publicado de la revista por el sistema de la Universidad de Salamanca. La idea, tiene varias ideas, pero una de ellas es dar una respuesta a la terrible necesidad que en la academia de hoy surge para producir cada rato un montón de trabajos en revistas de reconocimiento internacional y que tengan, por ejemplo, registro en Scopus y que lo hagan de una manera accesible, porque en las revistas comerciales o bien es muy difícil entrar por los procedimientos que hay, la demanda de espacios de publicación que hay, o bien es muy costoso que sacar un artículo ahí. Y esa es una revista
que es gratis para el lector y es gratis para el autor. Y esa es una de las principales ideas. Fuera de eso, desde luego, estamos tratando de ser completamente rígidos como es necesario para una revista que está registrada en Scopus, en cuanto a la calidad de las publicaciones, el proceso de revisión y esa clase de cosas. Debo aclarar que yo soy editor, soy secretario de redacción, pero no soy el editor principal. El editor principal es Paulo Vélez, que es catedrático de la Universidad Tecnológica de Loja en Ecuador. Él hizo su doctorado en Salamanca y de ahí su conexión original con la Universidad de Salamanca, y por ahí publicamos por ahí la revista. Ahora, para ya hablar específicamente sobre la edición del Tractatus, es un número que está planeado en dos partes. Una primera parte va a salir el 30 de septiembre y la segunda parte está planeado salir el 31 de marzo del próximo año. Este año tenemos primeramente pues la participación de una serie de estudiosos de Wittgenstein que son bastante reconocidos. Tenemos, por ejemplo, a Sanford Shee, que la mayoría de esos artículos van a estar en inglés, pero pongo aquí la traducción al español. Se me olvidó decir eso. Disputatio acepta en este momento artículos en español, en inglés, en portugués y en italiano, y en un futuro más o menos cercano queremos ampliar eso a francés y alemán, pero en ese momento todavía no estamos listos para eso. Yo estoy básicamente encargado de todo lo que tenga que ver con filosofía analítica, por eso yo me encargué y aparte por ser wittgensteiniano, me encargué de, un poco tarde, se nos ocurrió hacerlo, de ese número especial para celebrar 100 años de la publicación del Tractatus. Entonces, Sanford Shee va a escribir un artículo que pregunta cuál es la gran deuda con Frege, porque se sabe que Wittgenstein dice, pues, que debe a Frege, mientras en una carta que le escribió mientras Frege le contestó que pues en la realidad yo no sé nada de gran deuda, si hemos desarrollado algo, lo hemos desarrollado juntos. Pero Wittgenstein efectivamente lo dice. Sanford Shee se hace esa pregunta, ¿cuál es la gran deuda? Luego la filósofa finesa Leila Haparanta, que es alumna de Íntica, va a escribir sobre los límites del lenguaje de Wittgenstein y las teorías normativas de afirmación, algunas comparaciones. No sé si quieren copiar y no sé si puede ver la ubicación de la revista. Si hacen clic por ejemplo, aquí, pueden ver ya el resumen de esos artículos. Pues no va a haber tiempo aquí ahorita para que veamos todos los resúmenes, entonces nomás rápidamente voy a mencionarlo. ¿Dónde estábamos? Con Sanford Shee. El siguiente es un filósofo brasileño que habla del Tractatus 20211 y las afirmaciones de Stalnaker, para mencionar otro filósofo del lenguaje. ¿Qué tan realista es el Tractatus? Es un artículo del filósofo inglés Michael Potter. Wittgenstein sobre la ética, trabajando con Lebensformen. Ese es un artículo que ya se publicó en inglés hace poco tiempo, de Juliette Floyd, que es una filósofa de la Universidad de Boston. Un filósofo italiano, la intencionalidad en el Tractatus, Alberto Voltolini. Luego un filósofo wittgensteiniano muy conocido, Pasquale Frascola. También ese artículo ya existe en inglés.
y lo estoy traduciendo para esa publicación. Ya en ambos casos tenemos permiso de la casa que publicó originalmente esos artículos para publicar la traducción. Contingentismo versus necesitismo, el punto de vista del Tractatus. Luego Gil Admir es un profesor de filosofía de la Universidad de Jena. En cierto sentido, no podemos cometer errores en la lógica. El antipsicologismo de Wittgenstein y la normatividad de la lógica. Luego, un filósofo de la Universidad de Innsbruck en Austria, la lógica en su espacio, la filosofía de lógica de Wittgenstein en el Tractatus. Luego, un título todavía un poco provisional de Bernhard Weiss, que es un filósofo de la Universidad de Kapstadt, de Ciudad del Cabo, nombres tractarianos, objetos tractarianos. Y finalmente yo escribo un pequeño complemento de un artículo que publiqué en Disputatio en 2017 sobre una sección del Tractato 5132 donde Wittgenstein critica junto a Frege y a Russell, y como hoy ya también dije, erradamente, puede ser que tenga razón con Russell, pero se equivoca con Frege. Frege no basa las inferencias externamente en leyes de la inferencia, como le acusa Wittgenstein. Es un artículo largo y complicado y trato de aquí resolver algunos problemas que quizás no he podido resolver en ese artículo, y sobre todo va a ser más corto y más resumido y ojalá más fácil de entender. Bueno, ese es eso. También publiqué con más o menos un tema parecido en 2019 un número donde comparo las filosofías de Wittgenstein y Brandon para hablar de otro filósofo del lenguaje, que desarrolla todo un sistema que une el pragmatismo americano, la filosofía de Kant y de Hegel, para desarrollar eso, el pragmatismo racional, que se basa en inferencias y pues también se basa fuertemente en Wittgenstein y en Frege. Entonces, también tiene una serie de contribuciones bastante importantes. Entre otras, el propio Robert Brandon escribió un artículo específico para esta edición, que se llama Algunas vertientes del pragmatismo normativo de Wittgenstein y algunas tensiones de nihilismo semántico. Y tiene al final también una entrevista que hace principalmente mi directora de tesis, María José Frapoli, y yo le ayudo un poquito con una pregunta al final. Y esa entrevista está disponible también en YouTube, se puede escuchar, pero aquí está la transcripción. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta acerca de esta revista. Como pueden ver, tenemos temas muy varios. Tenemos normalmente ahorita 2 números regulares al año y 2 números monográficos. Y los azules son números monográficos, los rojos son números regulares. Tenemos, por ejemplo, un número especial dedicado al legado filosófico de la Escuela de Salamanca. Una perspectiva humanista para nuestro tiempo, la revaloración de la retórica, de la literatura como herramientas filosóficas. Racionalidad crítica discursiva, homenaje a Carl Otto Apel, que fue editado por quien era entonces el director del doctorado en la Universidad de Granada, Juan Antonio Nicolás. Luego otro como tema totalmente distinto, el recrudecimiento de la irracionalidad, pseudociencia, negacionismo y posverdad. Y pues y así estamos pues tratando
de tratar todos los temas que consideramos de filosofía seria. No tratamos normalmente temas que consideramos menos favorables al pensamiento filosófico, como, no sé, mejor digo eso. Muchísimas gracias por la presentación, Kurt. Les agradezco también a nuestra audiencia por su tiempo y por su paciencia. Le agradezco de nuevo al doctor Kurt Wishing y al doctor José Antonio Pardo por acompañarnos en esta tarde. Que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias. Hasta pronto.